Bueno, según Rancière, todos estos regímenes que acabamos de ver forman parte de las políticas de la estética. Y la conclusión es lo fundamental, ¿no? El reparto de lo sensible es una política. Lo que me gustaría dejar claro es que esa política podría decirse que es implícita, no es explícita. Es decir, los artistas o quienes hacen estética no dicen, este es un principio político de la producción artística, no, sino que producen. Y al producir, generan la discriminación por la manera como lo hacen. Se refieren a un cierto público, aceptan ciertas reglas, etcétera, y en ese sentido ya están vinculándose con gente en particular, ¿no? O sea, con ciertas personas en particular que comparten la misma sensibilidad. Entonces el reparto de lo sensible es fundamental y la autoridad de la sensibilidad también es muy importante, como lo señalaba en el ejemplo de David Hume, y creo que todos prácticamente coincidieron en la teoría del gusto del siglo XVIII. En última instancia, lo que hace diferencia entre buen gusto y mal gusto es la educación, el grado de formación que tienen las personas. Entonces, una persona vulgar tiene un gusto vulgar y una sensibilidad atrofiada, ¿no? Y una persona culta tiene una sensibilidad educada y por lo tanto es capaz de captar detalles y matices que le dan refinamiento y cultura, ¿no? Entonces, esto es lo que implica aquí la autoridad de la sensibilidad. La persona que tiene esa sensibilidad refinada tiene la autoridad para hablar del gusto, de la belleza, de lo bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se está generando una política en el reparto de lo sensible. Y además agregan este otro punto de que la idea y la sensibilidad no son lo mismo, ¿no? Aunque el hombre de buen gusto tenga esta sensibilidad en general tan refinada, no se agota en eso, ¿no? Le mete discurso, no solo dice, me gusta como sabe, sino que argumenta e intenta dar pruebas de que ese matiz es importante reconocerlo, ¿no? Como al probar un vino y decir, puedo captar que es un vino añejado y además en ciertas barricas y con ciertos aromas y etcétera, la capacidad del gusto para detectar esos matices presumen que es un argumento en favor de la legitimidad de ese gusto, ¿no? Entonces, ahí hay una apelación a la idea, como si la sensibilidad pudiera convertirse en una entidad abstracta que luego permite aplicarla a los casos particulares. Como ya vimos, puro platonismo, ¿no? La idea siempre por encima de la sensibilidad, es decir, lo intelectual es mejor que lo material y lo sensible está siempre en segundo plano, y eso implica un orden jerárquico, ¿no? Es tanto como decir, la gente culta, intelectual, se ocupa de objetos intelectuales que son mejores que los objetos sensibles, ¿no? Solo es un caso, ¿eh? No estoy diciendo que para todo valga siempre el reparto de lo sensible de esa manera. Hay muchas formas de repartir lo sensible, porque la modernidad, por ejemplo, prácticamente invirtió eso. Una vez muerto el platonismo, lo que interesaba era más, por ejemplo, el shock de lo nuevo, ¿no? La novedad era ahora el criterio para la discriminación de lo que sí era arte y lo que no era arte, ¿sí? Lo pongo como ejemplo para que se entienda que no estoy diciendo que todo el reparto de la sensibilidad sea entre buen gusto y mal gusto, para nada, ¿no? Ese solo es un ejemplo correspondiente a cómo se repartía la sensibilidad en el siglo XVIII y, por supuesto, dejó restos hasta el siglo XXI, ¿no? Todavía hay gente que apela al mismo criterio decimonónico o dieciochesco del gusto para justificar la validez de una obra de arte, ¿no? O invalidez. No es el único, pero es uno de los más comunes y frecuentes, ¿no? Este otro, el shock de lo nuevo, es otro.
La originalidad, la presunción de originalidad es otro criterio, porque así también se discrimina. Tú no eres original, estás copiando nada más. Entonces digo, tú eres mal artista, yo soy bueno porque todo lo que hago es original, nadie más lo ha hecho, etcétera. Presumo que porque mi cosa producida es única, es otra calidad la que tiene, ¿no? Entonces hay muchas formas de generar eso, y siempre apelando a argumentos y a la distinción entre sensible e intelectual, ¿no? Entre la idea y el objeto. Y además hay una presunción de generar comunidad. Esta es una política bien explícita, ¿no? Desde, desde que surgió la estética, ¿no? Porque además Rancière subraya mucho eso en todos los textos en los que ha hablado de estos temas. La estética no se remonta a Grecia, no había ahí estética, ¿no? La estética es un asunto del siglo XVIII para acá, de Baumgarten en adelante. Y eso significa que cuando hablamos de todos estos problemas, estamos pensando en cómo la estética está actuando como una política, ¿no? Una de las exigencias mayores es esta, la de la comunidad, porque en el ejemplo que teníamos de David Hume, por ejemplo, señala que el sujeto se vincula con la gente culta, ¿no? Los cultos se entienden entre ellos y forman comunidad. Y por supuesto se separan de la gente inculta. Nadie quiere hablar con un idiota o con un cretino o con un necio. Uno quiere hablar con la gente que es culta y educada y que entiende y que sabe y que puede enseñar y a la que le puede enseñar, etcétera. Y en ese sentido se forma una comunidad. Eso es una forma un poco ridícula de poner el asunto, pero ya puesto, digamos, de manera seria, la facultad de juzgar, la crítica de la facultad de juzgar de Kant tiene como fundamento en la primera parte, que es el análisis del juicio estético. En el cuarto momento del juicio estético exige la comunidad, ¿no? Dice Kant, quizás no sea una comunidad real, sino puramente ideal, porque yo exijo que los demás concuerden con mi gusto y presumo que debe haber alguien en algún lugar que coincida con mi gusto, la gente que entiende de verdad el contenido de las obras, ¿no? Entonces, el momento de la comunidad que exige el juicio estético según Kant es porque ahí se forma comunidad, ahí se forma la unidad. La gente se entiende y se identifican unos con otros, ¿no? Esta exigencia de identificación, pues es una política, ¿no? Es decir, aquellos que tenemos el mismo gusto debemos formar comunidad. Ahí hay una política y lo forman, aunque no sea explícito, es decir, no es necesario que la gente diga lo que acabo de decir. Ya que tenemos el mismo gusto, ¿por qué no nos hacemos amigos? No, tenemos el mismo gusto y nos hacemos amigos, punto. Entonces ya estamos haciendo política desde ese momento. Por eso es que hablamos de política, porque implica una forma de organización social que genera discriminación, ¿no? O si quieren ustedes, extrañamiento en el sentido de no reconocemos al otro porque no entiende lo que hacemos, ¿no? Y lo que llama Rancière las microsituaciones, que es una serie de ejemplos que generan tensión dialéctica entre la fundamentación de la estética y la teoría del arte, ¿no? Porque dice Rancière, hay quienes criticando la estética han defendido la idea de que no es un asunto solo del arte. Presenta a Stendhal y el caso de un artista chino y señala que las experiencias de vida, de salir al campo y mirar las hojas o escuchar el río o el disfrutar del paisaje, ya son experiencias estéticas, de manera que la estética no tiene nada de particular y el arte tampoco, ¿no? Entonces, quienes han criticado eso, dice Rancière, aquí no importa si están criticando eso o no, sino qué implicaciones políticas tiene el que presuman que las experiencias de la vida cotidiana pueden ser de alguna manera experiencias estéticas, o al contrario, que ciertas experiencias de la vida cotidiana no pueden ser experiencias estéticas. El régimen estético está imponiéndose, ¿no? Esto es arte, esto no es arte.
esto es artístico, esto es ordinario, etcétera, discriminando, ¿no? Hay una política. Entonces, en esas micro situaciones que parecen defender o criticar, hay otra política y tiene que conocerse lo que está pasando en cada caso, ¿no? Son muy diferentes las implicaciones en términos políticos del arte, si se acepta o se rechaza las experiencias de la vida cotidiana.